Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Hoy es el primer programa de Periodismo Hoy de este año 2025 y por supuesto que a mí me da muchísimo gusto arrancar una emisión más en compañía de ustedes. Yo soy Andrés Solís, pero sobre todo me da mucha alegría recibir este año aquí en Radio Educación en compañía de nuestra amable audiencia y particularmente de mi entrañable, querida y adorada colega Alexia Cervantes. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo arrancaste este año? Muy feliz, la verdad es que a mí me gustan los nuevos comienzos, lo veo siempre como una nueva oportunidad, siempre positiva, propositiva, esperando que este año pinte mejor que el anterior. Y pues muy contenta de saludarte a ti, de saludar a todo el equipo, con más temas de periodismo aquí en Periodismo Hoy, Andrés. Y sobre todo porque estamos ya cerquita de cumplir 5 años al aire, Alexia, así que también es un tema que hay que celebrar. Recordemos que en marzo es el aniversario de este programa, así que vamos a seguirle echando ganas, porque además si seguimos al aire ha sido gracias al apoyo incondicional de esta audiencia maravillosa que siempre nos ha estado acompañando. Y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, como todos los que siempre abordamos aquí, pensando en lo que ustedes necesitan conocer para entender mejor el trabajo del periodismo y de la comunicación. Y vamos a platicar sobre un libro que se llama Alfabetización mediática e informacional, el ejercicio del acceso a la información en la era de la desinformación. Un texto buenísimo que aborda uno de los desafíos más apremiantes de la era digital, que es precisamente cómo formar audiencias críticas y comprometidas en el entorno que, ustedes lo saben, está sobresaturado de información y, por supuesto, donde la desinformación sigue haciendo mella con pues este tema de las mentiras, la información manipulada. Es un material que es gratuito. Vamos a dejarles el link en nuestras redes sociales para que puedan acceder a él. Y uno de los autores es el periodista Gerardo Albarrán de Alba, quien, por decirlo de alguna manera, examina esta intersección entre la alfabetización mediática, la participación ciudadana y el periodismo como herramientas esenciales para fortalecer la democracia. Y esta obra enfatiza la necesidad de empoderar a las audiencias a través del concepto de alfabetización noticiosa, y es un enfoque que no solamente fomenta un análisis crítico de los contenidos, sino que también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad social que tenemos quienes hacemos este trabajo desde los medios en la construcción de una ciudadanía que sea informada, de una ciudadanía activa. Repito, el autor es el periodista Gerardo Albarrán, junto con Estrella Luna Muñoz. Y por supuesto que vamos a platicar aquí con Gerardo Albarrán para que nos dé cuenta de este libro y nos explique un poquito más a detalle de hacia dónde va y por qué va a ser una herramienta muy útil. Pero antes, ¿qué les parece si, como siempre, vamos a arrancar también este año con las agendas importantes, los eventos, los actos y las convocatorias, talleres, cursos y demás en nuestra agenda Periotips? Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Iniciamos con nuestras recomendaciones. UDG Virtual te invita a ser parte del Diplomado en Marketing Digital. Está dirigido a personas que deseen potencializar las estrategias de mercado en medios digitales en su área de trabajo o que les permite impulsar algún proyecto de emprendimiento propio. El objetivo del diplomado es diseñar estrategias de marketing digital con base en el análisis del mercado en consumidores, empresas y entornos digitales con la finalidad de elevar las ventas y el posicionamiento de un producto o un servicio dentro de una organización. Dará inicio el 30 de enero del 2025. Para más información, visita la página web www.educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx.
Cursiva te invita a participar en el curso en línea sobre guión y narrativa de podcast. Está dirigido a personas interesadas en comenzar un podcast y que buscan producir contenido de calidad. También pueden participar periodistas y comunicadores que quieran argumentar su difusión al contar historias o informar. El objetivo es dar a conocer el panorama actual del podcasting e identificar los distintos géneros y formatos de podcast y sus características, además de desarrollar una idea original para un podcast seleccionando el tema, la audiencia y la estructura. Se llevará a cabo del 13 de enero al 23 de marzo del 2025. Para más información, visita la página web www.cursiva.com. UDG Virtual te invita a participar en su taller de lectura y redacción de textos académicos. En este curso, el estudiante desarrollará habilidades de lectura y escritura académica con la finalidad de construir una intención comunicativa y una postura crítica en la redacción de textos. Está dirigido a personas que quieran reconocer los conceptos de la comprensión de lectura y criticidad, así como planificar un texto académico y llevar a cabo una correcta escritura. Para más información visita la página web www.educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx. Gracias por su atención a esta NotiAgenda PerioTips. Y como siempre lo hacemos semana a semana, les recordamos que estamos en nuestras redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X somos @hoyperiodismo. Ahí recuerden que además de compartirles las convocatorias que difundimos en PerioTips, también subimos semana a semana nuestro podcast y que también, recuérdenlo, está disponible en el micrositio de Periodismo Hoy, en la sección de podcast de la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. ¿Y qué te parece, Andrés, si damos algunas pistas de nuestra sección Un Día en la Prensa? Este espacio en el que hablamos de distintos sucesos, de su abordaje desde el periodismo. Y el tema de hoy tiene que ver con el inicio de un movimiento que marcó el comienzo de un nuevo año, un llamado de resistencia que resonó, por así decirlo, desde las montañas del sureste mexicano por allá de 1994 y que, bueno, pues el periodismo justamente estuvo muy atento a este acontecimiento. Sin duda, uno de los eventos más trascendentales de finales del siglo pasado, que a mí me tocó, fíjate, déjame contarte el chisme, a mí me tocó vivirlo de las dos maneras, como estudiante y como periodista, porque fue el año en el que yo terminé la carrera en la UAM, pero yo ya trabajaba en medios, entonces pues sí, nos tocó verlo desde esa parte del activismo estudiantil que era, pues sigue siendo parte de los grandes activos de la UAM y pues obviamente la parte profesional. Pero bueno, mándenos un mensajito a nuestras vías de comunicación. Mientras tanto, les invitamos a que se queden y nos acompañen a platicar con Gerardo Albarrán de Alba para hablar sobre la alfabetización mediática, la alfabetización informacional. Ya nos dirá Gerardo de qué se trata esto y sobre todo el ejercicio de acceso a la información en la era de la desinformación. La alfabetización mediática e informacional se ha convertido en una necesidad urgente en un mundo donde la desinformación y la sobrecarga informativa nos ponen en riesgo a nosotros e incluso al sistema democrático. En su más reciente libro, Alfabetización mediática e informacional, el ejercicio del acceso a la información en la era de la desinformación, Gerardo Albarrán de Alba, periodista y especialista en deontología informativa, aborda la importancia de educar, digamos, a las audiencias para desarrollar un pensamiento crítico, para discernir entre contenido confiable y contenido engañoso. Así que hoy tenemos el gusto justamente de tenerlo aquí en Periodismo Hoy. Bienvenido, Gerardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va por allá? Qué gusto estar de nuevo en este espacio y en Radio Educación, que es mi casa. Al contrario, Gerardo, como siempre es un placer tenerte aquí en Periodismo Hoy, en los micrófonos de la radio pública. Y antes de entrar en materia en este texto muy interesante
Vamos a ponernos un poquito en contexto, ¿no? Y explicarle a la sociedad, a la audiencia, pues, ¿qué es eso de la desinformación? Es todo aquello que trata de insertar en la opinión pública datos y hechos falsos, distorsionados, que pretenden engañar a la propia sociedad mediante mentiras, medias verdades, difamaciones, calumnias. Vaya, es algo tan viejo como el mismo poder y la comunicación entre la gente. Desinformar es sacarnos de aquellas rutas que existen para tener certeza de las cosas. Oye, Gerardo, y en ese contexto hay un concepto en el libro que me gustó porque es como ponerle nombre y apellido, porque hablamos constantemente de alfabetización mediática, ¿no? Pero ahora tú especificas y pones alfabetización noticiosa. ¿Quisieras decirnos en qué consiste y cómo, se diferencia de otros conceptos relacionados, pues sí, con la educación para los medios? Bueno, la alfabetización mediática es un concepto muy, muy, muy amplio que nos enseña a tener miradas críticas sobre los propios medios. Pero la alfabetización noticiosa yo la aterrizo en lo que podríamos llamar la habilidad de analizar, de interpretar y de evaluar críticamente pues, la información que precisamente se recibe a través de los medios de comunicación y especialmente y específicamente las noticias. Y esto es importante hoy día en plena era digital, justo donde circulan grandes volúmenes de información, de rumores y de desinformación. Y en ese contexto, pues esta competencia resulta fundamental justo para distinguir entre noticias veraces y contenidos engañosos. Esto es verdaderamente importante, una competencia importante, porque la alfabetización noticiosa resulta clave justo para evitar la propagación de información falsa y de información engañosa. Es necesaria para fomentar ciudadanos bien informados que sean capaces de tomar decisiones críticas basadas en información verídica y que esté bien contextualizada. Y también, de paso, pues ayuda a combatir la polarización social, algo que hemos vivido en los últimos años de una manera tremenda, y esto lo logra justo promoviendo un consumo más reflexivo de la información. Y justo porque en el contexto de los últimos años, y no nos referimos solamente a los últimos 6 años, sino ya llevamos muchos años donde esta polarización política e ideológica ha ido contaminando muchos de los contenidos en los medios, y tú has sido particularmente muy crítico a esos temas donde pues los medios de manera deliberada, irresponsable, pues han caído en este juego de la desinformación, ¿no, Gerardo? Sí, esto es algo que ha ocurrido sistemáticamente. Yo diría que en lo que va, por lo menos de todo este siglo, lo identificamos claramente. Y está vinculado pues justo a los cambios de gobierno, que ya no son de un solo partido, como lo vivimos en todo el siglo XX, la mayor parte, sino que ha habido alternancias. Y esto propicia un juego de narrativas entre las distintas fuerzas en disputa que tratan de imponer precisamente su narrativa para acceder y sostenerse en el poder. Y para eso recurren a discursos engañosos, a sembrar rumores, a distorsionar y a mentir. Eso es algo que ha ocurrido con todos los partidos políticos que han accedido al poder. El maestro de todos pues, ha sido el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Su primer discípulo que aprendió muy bien fue el PAN, y Morena ha retomado las peores prácticas de estos otros dos partidos para tratar de imponer su propia narrativa y mantenerse en el poder como lo ha conseguido hasta ahora.
Y en un contexto como estos, pues no debe extrañarnos que los medios de comunicación tengamos cada vez menos confianza de parte de las audiencias. Pero hay otro punto que me gustó mucho en el libro, que me gustaría que profundizáramos un poquito más al respecto, Gerardo, y es esta idea de que el periodismo es una forma de conciencia cívica. ¿Qué nos dirías? El periodismo lo identifico de esta manera. A partir de que damos información a la gente, esto le permite desarrollar una participación mucho más activa. En la medida en que les damos información veraz, objetiva, aunque tengo mis discusiones con ese concepto de objetividad, pero con información precisa, con información verificada, con información lo más ajustada a la realidad, nos convertimos precisamente en la conciencia crítica de la sociedad. Somos un pequeño faro que estamos alumbrando aquellos puntos donde la sociedad tendría que estar poniendo su atención, y les damos herramientas para que puedan procesar fenómenos complejos, entenderlos y a partir de eso, pues tomar sus propias decisiones. ¿Qué tipo de herramientas le podemos dar a la sociedad con la alfabetización noticiosa? Pues precisamente les podemos dar herramientas para que identifiquen fuentes de información confiables, que distingan entre medios serios y creíbles frente a aquellos que solamente difunden rumores o noticias falsas. Darles herramientas para que puedan evaluar los contenidos a los que están teniendo accesos, es decir, que distingan entre hechos, opiniones y desinformación, que puedan hacer análisis de los sesgos y de esta manera reconocer si una noticia está influenciada por intereses particulares o por sesgos ideológicos. Si les damos herramientas para que sean capaces por sí misma, la propia audiencia, la propia sociedad, sea capaz de comprobar la información, que verifiquen la veracidad del contenido consultando múltiples fuentes, pues los estamos habilitando fuertemente para hacer un contraste y un contrapeso de narrativas engañosas. Y finalmente, pues con todo esto, pues se propicia que la sociedad haga un uso responsable de la información y que sea consciente del impacto que tiene compartir noticias sin que hayamos verificado su autenticidad. Así como lo pones, suena, digamos que pues con una lógica, exageradamente lógica, pero si yo me pusiera en el papel de la audiencia, ¿no? Decir, a ver, yo agarro un periódico o entro a una página de noticias, ¿cómo encontrar todos estos detalles? Porque, digamos, pues para quienes medio le entendemos al periodismo, pues sabemos lo que es una fuente confiable, una fuente no confiable, pero ¿qué pasa también cuando de repente pues vemos una sobresaturación de declaraciones y no hay ningún dato que sirva, ¿no? Ese es un hecho complicado. Nosotros mismos, que como bien lo dices, estamos acostumbrados y supuestamente capacitados para distinguir información veraz de la que no lo es, a veces batallamos también para distinguirlas, y no falta que como periodistas también caigamos en narrativas engañosas, esperando que cuando esto ocurra sea por un error involuntario en lugar de que sea intencional, como también ocurre particularmente con los columnistas y los articulistas. Pero mira, la diferencia fundamental entre información periodística y, por ejemplo, la información que circula en redes sociales, que es donde más abunda esta información engañosa y distorsionada, pues radica en los criterios de calidad, de verificación y de responsabilidad profesional que caracterizan precisamente al periodismo, en contraste con la facilidad
con que se emite información en las redes y la falta de control en los contenidos generados por usuarios comunes. La información periodística busca proporcionar datos confiables, verificados y contextualizados, mientras que la información en redes sociales es más inmediata y emocional, sin que necesariamente siga un proceso de verificación. Ambas fuentes, la periodística y las redes sociales, pueden ser útiles, pero es fundamental enseñar a los usuarios a distinguir entre información de calidad y contenido engañoso o superficial, desarrollando así su alfabetización noticiosa. Mira, cosa muy simple, tengo muchos parientes viviendo en el Caribe mexicano. Ahí a cada rato hay amenaza de huracán. Entonces es muy común que de repente me estén mandando por WhatsApp las alertas que a ellos les llegan, advirtiendo que se va a acabar el mundo con un huracán categoría 20 que les va a caer de la noche a la mañana. Tan fácil que es tomar esa información y en lugar de creértela a pies juntillas, entrar a sitios donde existe información oficial al respecto. Si vamos a hablar de huracanes, pues entremos al Sistema Nacional, al Servicio Meteorológico Nacional, al Sistema de Aguas, donde está el seguimiento puntual y científico y riguroso de esta información, y ahí podemos ir contrastando. La gente tiene que aprender a contrastar aquella información que está circulando y que recibe a través de sus redes sociales, a través de WhatsApp, de Telegram, con información oficial, rigurosa, verificada, no solo en los medios, sino en sitios institucionales que manejan información contrastada y verificada. Eso es algo que, por ejemplo, yo hago con mis parientes. Cada que me mandan una alerta de esa naturaleza, pues les contesto con el enlace al sitio donde está la información ya verificada para que la puedan contrastar, y poco a poco se van acostumbrando a hacer ese mismo ejercicio. La diferencia con el periodismo es que nosotros tenemos una responsabilidad profesional, y una responsabilidad legal y una responsabilidad ética sobre el contenido que publicamos. Y esto incluye el derecho a la rectificación cuando cometemos errores. En cambio, en las redes sociales, pues, los usuarios no están obligados a seguir ningún estándar ético, y su contenido suele estar basado en opiniones, en emociones o incluso en intereses personales. Por ejemplo, un influencer, estos llamados influencers, pues pueden compartir opiniones polémicas o erróneas sin tener la obligación de rectificar cuando se les demuestra que están equivocados o están falseando intencionalmente. Esto es algo que no se permitiría en un medio de comunicación, en un medio periodístico serio, ¿no? Oye, Gerardo, y en ese sentido, ¿qué medidas consideras, digamos, prioritarias para que justo esta alfabetización mediática e informacional sea una política pública en México? Y también el tema de la responsabilidad, porque por ahí había hace algunos años una iniciativa de la ley influencer, coloquialmente llamada así, para justamente pues tratar de frenar un poco a estos intentos malintencionados o no de desinformación. Eso es fundamental y lo venimos hablando desde hace décadas. La alfabetización mediática, que sería el primer paso para llegar a una alfabetización informacional amplia y profunda en la sociedad, tiene que venir desde la educación básica. Sin una política pública desde la Secretaría de Educación que incluya materias de alfabetización mediática desde primero de primaria o incluso desde preprimaria, y que se mantenga y vaya evolucionando a secundaria, preparatoria y universidad, no vamos a avanzar mucho en este proceso de alfabetización mediática. Es mediante la educación que se construye a ciudadanías críticas que sepan
vigilar y ser contrapeso ellos mismos de los medios mediante un consumo crítico y donde resistan a narrativas engañosas. Ahí los medios tenemos que seguir insistiendo una y otra vez en que la política pública debe incluir materias de alfabetización mediática en todos los niveles escolares, empezando con los básicos. Y bueno, mientras no se consiga eso, nos vamos a tardar bastante más en lograr este proceso. Estamos platicando con el periodista Gerardo Albarrán de Alba a propósito de la reciente publicación del libro Alfabetización Mediática e Informacional, el ejercicio del acceso a la información en la era de la desinformación. Todavía tenemos varias cosas que abundar en este tema, así que no le cambien. Vamos rápidamente a una pausa y seguimos aquí en Periodismo Hoy a través de todas las frecuencias de Radio Educación. Ya saben que a mitad de nuestra conversación hacemos una pequeñita pausa para recordarles nuestras vías de comunicación. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en X estamos como @hoyperiodismo. Allí pueden encontrar también nuestro podcast semana a semana y más datos sobre nuestra sección Un Día en la Prensa. El tema de la sección de hoy tiene que ver justo con el inicio del año, un evento que pues de verdad fue muy trascendental, cambió muchas cosas en el país, la manera de ver a ciertos sectores de la población, cambió la Constitución, cambió la manera de comunicarnos, la manera de hacer periodismo, y el lema principal fue Nunca más un México sin nosotros, una declaración de principios de los pueblos indígenas de México. Este día, hay que decirlo también, entró en vigor un importante tratado comercial y bueno, pues un grupo alzó su voz para exigir democracia, para exigir justicia, para hacer un llamado a la atención de México y del mundo. Y si tienen idea de qué se trata, cuál va a ser el tema de esta sección Un Día en la Prensa, nos pueden mandar un mensajito a nuestras vías de comunicación y mientras tanto les invitamos a seguir esta conversación. Bueno, después de esta muy breve pausa, yo desde hace rato se me vino a la mente un tema que es importante y hace rato que decías de empezar la alfabetización mediática y de información desde la primaria es importante porque estamos dándole herramientas precisamente a las infancias para construir mejores pues ciudadanías, ¿no? Y que vayan entendiendo que no todo lo que ven es cierto. Pero en esta parte, Gerardo, ¿qué papel juegan? Por un lado, evidentemente, la docencia, los programas académicos, y por el otro lado, la irrupción de la inteligencia artificial, sobre todo aquella que genera contenidos, pues así nomás. La inteligencia artificial es un elemento más que viene a complejizar todo este fenómeno, porque siendo una herramienta muy poderosa y muy útil, está en pleno desarrollo y está generando desinformación por sí misma. Justo hace un par de meses participé en la Asamblea Anual de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, justo analizando los estándares éticos periodísticos, relacionándolos con la inteligencia artificial. Y pues la conclusión a la que llego es que es imposible confiar hoy día todavía en la inteligencia artificial porque no tiene ninguna capacidad ética y genera bastante desinformación porque
digamos que de manera de buena fe, va generando información con la propia información con la que le hemos ido alimentando, pero cuando no tiene datos precisos, los inventa. Al ChatGPT terminé haciendo un artículo en el que le hago una serie de preguntas muy específicas sobre qué tanto se puede confiar en ella periodísticamente, cómo hace para verificar. Y el caso es que pregunta tras pregunta tras pregunta, la respuesta que me daba, eso sí es muy honesta, era que no podía confiar en la inteligencia artificial, que no debía de fiarme de los resultados que me daba, que estaba inventando datos, que estaba, no mintiendo, pero sí generando información que no se ajustaba a la realidad. Yo creo que lo que tenemos que hacer mientras tanto, mientras esperamos a que en algún momento alguna autoridad verdaderamente decida convertir la alfabetización mediática e informacional en una política pública que genere ciudadanía crítica, pues los medios, los periodistas y los medios debemos involucrarnos con las audiencias más jóvenes. Y pues para eso debemos también evolucionar y adaptar nuestros contenidos, nuestros formatos, aprovechando las plataformas que los niños y los jóvenes ya están utilizando y de esta manera fomentar una relación pues más participativa de nosotros con los jóvenes. Seguimos generando información con formatos rígidos del siglo XX y a veces del siglo XIX, cuando los jóvenes hoy buscan interactividad, autenticidad y sentido de permanencia. Entonces tenemos que replantearnos cómo informarles sin perder en ningún momento el rigor periodístico. Y bueno, pues para atraer a las audiencias jóvenes y adaptarnos, insisto, sin perder la esencia periodística, pues debemos de invertir en formatos nativos digitales y fomentar la participación y la colaboración con figuras de confianza como pasos primeros y clave. Hay que generar transparencia, cercanía y una interacción continua para construir una relación auténtica con los jóvenes, y esto es esencial para mantener su interés y su compromiso con la información. Y pues para eso hay muchísimas formas: generar contenidos en formatos nativos digitales, fomentar la participación directa, contar historias humanas y cercanas a ellos, ofrecer noticias interactivas e incluso gamificadas, ¿no? Utilizar juegos y simulaciones. Esto es algo que ya han hecho otros medios, ¿no? Por ejemplo, el Washington Post realizó quizzes interactivos sobre política y clima, donde los usuarios eligen respuestas y ven el impacto de sus propias decisiones. Esto transforma el aprendizaje pasivo en una experiencia divertida y educativa. Los medios debemos empezar a colaborar con influencers y creadores de contenido, aliándonos con figuras conocidas, decía yo, pero no solo contenidas, sino además que sean verdaderamente responsables. Tenemos que innovar en formatos educativos y transmedia mediante podcasts, newsletters, videos cortos. Esto es algo que hacen medios como The Daily o New York Times, que usan podcasts, que usan newsletters breves, que les atraen mucho. Podemos promover debates y reflexión sobre temas relevantes para la juventud, como la salud mental, el cambio climático, los derechos digitales, la diversidad, la inclusión, que son temas que sabemos que les interesan a los jóvenes, y sobre esto organizar debates en línea y espacios abiertos para que ellos participen con su propia opinión sobre estos temas. Y bueno, ya para no hacer muy largo el cuento, hay que crear comunidad en torno a la información,
creando canales donde se analicen noticias con expertos y jóvenes en tiempo real y generar confianza en lo que hacemos los medios, en lo que hacemos los periodistas, haciendo una suerte de detrás de cámaras, cómo hacemos periodismo, cómo generamos la información, de dónde la obtenemos, cómo la procesamos. Y pues finalmente incorporar a los jóvenes en formas de periodismo ciudadano, invitándolos a colaborar, que contribuyan con fotos, con videos, con testimonios. ¿Qué tal abrir una sección de reporteros jóvenes, ¿no? Donde ellos, los mismos usuarios, compartan su visión de la realidad? Hay muchas formas de hacerlo, mi querido Andrés. Oye, Gerardo, cuando nos das todas estas ideas, yo veo claramente como puente a la figura de la Defensoría de las Audiencias, ¿no? Pero lástima que lo tengamos solamente muy claro desde los medios de comunicación públicos, porque en el ámbito privado, pues como que esta figura, pues no en todos lados ha cuajado bien, ¿no? Así es, esa es una lástima que no se haya logrado vincular a las defensorías con las audiencias. Esto tiene que ver con la forma en la que han surgido estas mismas defensorías, excepto la primera que hubo en un medio privado, que fue en MBS en 2011 y que tuve la fortuna y el privilegio de inaugurar yo mismo, de crearla. Todas las defensorías que existen en radio y en televisión, supuestamente, son una imposición por una ley generada desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hoy en plena extinción. No fueron creadas por una decisión deontológica, una decisión ética, una decisión consciente de los medios, como una forma de mostrar que son responsables frente a sus propias audiencias, excepto Radio Educación, Canal 22, que fueron las primeras medios públicos que crearon sus propias defensorías. El resto ya han sido a partir de estas reformas constitucionales que generaron los derechos de las audiencias, lo cual es fenomenal, pero que tuvieron la desfortuna de imponer las defensorías y los códigos éticos a los medios. Esto no es una manera de generar confianza en la propia sociedad, porque las defensorías deberían de ser una construcción no solo interna de los medios a partir de una toma de conciencia ética, deontológica, sino una construcción con la propia sociedad, con sus propias audiencias, haciéndoles partícipes y haciéndoles responsables también de vigilar el contenido de los propios medios que están consumiendo y utilizando y apropiándose a las defensorías de las audiencias. Por muy buena voluntad, por muy buenas intenciones que tengamos las personas que llegamos a ejercer la función de la Defensoría de Audiencias, mientras la sociedad, mientras las propias audiencias no se involucren directamente en en el llamado a la responsabilidad y a rendir cuentas de sus propios medios, vamos a tardar todavía más en consolidar estas figuras y en desarrollar aún más estas habilidades críticas de la sociedad para navegar en un entorno saturado de datos, información con una calidad muy variable.
Y sobre todo que estas defensorías deben ser precisamente garantes de que esos contenidos no estén contaminados con la desinformación, o sea, que se respete el derecho de las audiencias a ser informadas como se debe, de manera profesional, clara, concisa, precisa, maciza, como decimos los periodistas. Pero antes de que se nos agote el tiempo, Gerardo, y bueno, dejar también esta reflexión para tu comentario, y que nos digas dónde encontramos el material y qué esperas en el corto plazo con él. Sí, mira, el libro Alfabetización mediática e informacional, el ejercicio del acceso a la información en la era de la desinformación, fue publicado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que también está en desaparición, lamentablemente, y esto sí va a tener un costo muy, muy alto para la sociedad. Pero si ustedes entran a la página de inai.org.mx, ahí van a poder acceder a este libro, bajarlo de manera gratuita. Este y muchos otros libros tienen una producción editorial bastante importante y que está a disponibilidad de toda la sociedad. inai.org.mx y ahí pueden bajar el libro gratuitamente. Y si nos lo permites, también lo vamos a colgar en las redes sociales de este programa de Periodismo Hoy. Estupendo, será sensacional. Oye, Gerardo, pues muchísimas gracias por acompañarnos acá en Periodismo Hoy. Te mandamos un fuerte abrazo y ya sabes, esta conversación la continuaremos posteriormente. Siempre que quieran. Les mando un gran abrazo y saludos a la audiencia de Radio Educación. Como siempre, el tiempo no nos alcanza para entrar en muchos detalles, pero seguramente platicaremos con Gerardo Albarrán en otro momento. Y ya saben que este tema de la desinformación lo hemos abordado en diferentes emisiones y seguirá siendo un tema de muchísimo interés, particularmente, como lo decía Gerardo, con la desaparición de los organismos autónomos garantes del derecho de acceso a la información pública en nuestro país. Pero bueno, recuerden que pueden volver a escuchar esta conversación a través de nuestras redes sociodigitales. Ahí les compartimos el link directo al podcast que está alojado en la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Y vamos ahora con nuestra sección Un Día en la Prensa, este espacio en el que recordamos distintos sucesos y su abordaje desde el periodismo. Y el tema hoy tiene que ver con un movimiento que tiene sus raíces en Chiapas y que tomó su nombre de un personaje de la Revolución Mexicana, un personaje emblemático del siglo XX. Escuchen bien, ¿de qué se trata? Un día en la prensa. Las grandes noticias que han hecho historia. Lo que parecía otro festejo más de Año Nuevo, de pronto se convirtió en la locura en las redacciones de México y en poco tiempo de todo el mundo. La prensa escrita ya tenía listas sus portadas queriendo destacar el inicio formal del Telcán, cuando un grupo de indígenas en Chiapas les hizo cambiar la nota de 8 ese 1 de enero de 1994. El año 1993 parecía terminar como otro más en México, con una crisis contenida y el reciente anuncio de quién sería el candidato del PRI a la presidencia de la República para las elecciones del siguiente año. Poco antes, el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari había firmado el histórico Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, el mayor acuerdo comercial del mundo. El Telcán entraría en vigor en el primer minuto de 1994, pero nadie se imaginaba lo que estaba por suceder en el sureste mexicano y ocurriría justo en el primer minuto del Año Nuevo. Los informes de inteligencia no fueron suficientes para alertar al gobierno federal
que minimizó los reportes que recibía por parte de sus agentes en campo y de los propios espías del gobierno del estado de Chiapas, encabezado por un autoritario general. Mientras los periódicos ya habían cerrado sus ediciones y brindaban en redacciones y talleres, la radio y la televisión tenían al aire sus tradicionales emisiones especiales para llegar al conteo regresivo. En los primeros minutos de ese 1 de enero de 1994, periodistas del periódico El Tiempo, con sede en San Cristóbal de las Casas, reportaron la llegada de hombres armados al centro de esa turística ciudad. Hombres con uniformes de comando y pasamontañas que anunciaban una revolución. Los encapuchados llegaron declarando la guerra al gobierno represor y dijeron que en ese momento otros guerrilleros estaban tomando las ciudades de Las Margaritas y Ocosingo, incluso el cuartel militar de Rancho Nuevo. En pocas horas, la radio y la televisión comenzaron a informar, mientras los diarios cambiaron su edición para salir a tiempo con la noticia de que un grupo de indígenas encabezados por el subcomandante Marcos se había levantado en armas. Al amanecer del 1 de enero, la prensa mostró los hechos, los enfrentamientos y los cadáveres de guerrilleros tirados en las calles y carreteras, y a esa hora, el levantamiento del autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional se convirtió en noticia mundial. En los siguientes días, la pequeña redacción del diario El Tiempo se convirtió en una gigantesca sala de prensa para medios nacionales y extranjeros, que dieron cobertura a los 6 días de enfrentamiento y a los muchos meses de diálogo y negociaciones que concluyeron con los llamados Acuerdos de San Andrés en 1996. Y durante todos esos largos meses y los siguientes años, la prensa volteó a ver lo que antes no veía: la miseria y el abandono en que vivían millones de indígenas del país y los abusos a derechos humanos cometidos por gobiernos y fuerzas federales. La cobertura de decenas de periodistas de casi todo el mundo se mantuvo inamovible en Chiapas por muchos meses, documentando las acciones del EZLN y las reacciones del Estado. Cualquier mensaje del subcomandante Marcos se convertía en la nota del día para todos los medios. El levantamiento zapatista puso en la agenda pública y de la prensa el tema indígena y contribuyó a cambiar la forma de hacer coberturas sobre derechos humanos y ayudó a dar reflectores a otros movimientos guerrilleros. Y también cambió la forma en cómo los medios establecieron nuevos protocolos para hacer coberturas sobre conflictos sociales, aunque su aprendizaje no fue suficiente para cubrir los hechos de violencia del presente. Pues hasta aquí esta primera emisión del 2025. Gracias a todas, a todos por su escucha, por seguir interesados en estos temas de periodismo, de alfabetización mediática, que luego es un concepto que como que asusta y que suena muy rimbombante, pero básicamente tiene que ver con aprender a discernir informaciones que pueden estar generadas con intereses detrás, aprender a identificar cómo se hace el buen periodismo, a saber cómo se hacen las noticias tal cual y que pues detrás luego pueden haber intereses económicos, políticos, de distinta índole, y es justamente un músculo que tenemos que ejercitar de forma constante. Y no solamente las audiencias, la primera responsabilidad, como bien lo decía Gerardo en la entrevista, es obligación nuestra de periodistas ejercitar ese músculo de la verificación, de la contrastación de información, de checar que cada noticia que nos llega realmente está bien sustentada, bien documentada y no es información manipulada o deliberadamente falsa. Pero mientras tanto, como siempre, les agradecemos el favor de su compañía y Alexia Cervantes, tenemos una cita la próxima semana. El gusto es mío, Andrés Solís. Hasta la próxima. Periodismo hoy.
Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Karen Sanabria y Lisbeth García, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.